¿Alguna vez has pasado por una crisis? ¿Qué pregunta? ¿Estás pasando por una crisis? A todos nos gustaría vivir hablando acerca de esas bendiciones de Dios increíbles. Hace recién, cuando iba por el pasillo, yo iba con una bendición de Dios en mis brazos y Violeta dijo, dame que te la agarro. Y no quería, uno quiere estar todo el tiempo pensando en las bendiciones de Dios, en esa salvación tan grande que Dios derramó sobre nosotros, aún sin merecerlo. En la vida que Él nos da, el aire que respiramos. Él dice, la palabra de Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. ¿Cuántas bendiciones tenemos de parte de Dios? Sin embargo, como cristianos muchas veces sufrimos. El sufrimiento es una realidad. Es un tema que a nadie le gustaría hablar, pero los hospitales, cuando alguno lo recorre, nos enfrentan a esa realidad de que hay personas que están sufriendo. Las sirenas que escuchamos los fines de semana pasar por nuestra puerta, de las ambulancias, de los policías, nos hablan de que hay sufrimiento y de que ese sufrimiento es real. No solamente es un sufrimiento físico, también hay un sufrimiento mental. Los psicólogos, psiquiatras, terapeutas han crecido en la Argentina de manera increíble, porque la gente sufre también mentalmente. Es más, hay algo llamado CAS, Centro de Atención al Suicida, y trabaja las 24 horas del día, todos los días del año. Marcás el 135, Centro de Atención al Suicida. Porque hay gente que se desespera, sufre y se desespera y busca esa salida. Vivimos en un mundo que está sufriendo. Prendemos el informativo, vemos personas en Venezuela, acá mismo en América, que están sufriendo tremendamente. Ni hablar si nos vamos a la zona de África o zona de Siria, Medio Oriente. Tantos niños. El dolor y el sufrimiento es algo real en este mundo. Y también es realidad para los cristianos. Vemos en la palabra de Dios una porción a la que te invito a que vayas. Primera de Pedro, capítulo 4. Y allí vemos a Pedro hablándole a estos cristianos que estaban bajo sufrimiento. Primera de Pedro, capítulo 4. Y leemos del versículo 12 en adelante. Y luego vamos a orar y entrar de lleno en el sermón de la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 hasta el versículo 19, final del capítulo. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas
al fiel Creador y hagan el bien. Padre, necesitamos respuestas para tanto sufrimiento. Necesitamos ver la luz al final del túnel. Necesitamos que nos expliques, Señor, a través de tu palabra, por qué sufrimos, para qué sufrimos. Señor, háblanos, te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Según lo que leemos en la palabra de Dios, los cristianos sufren pruebas. Dice el versículo 12: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Lo que nos dice la palabra de Dios, que no es extraño que los cristianos sufran pruebas. No es algo que nos debería asombrar, que un hijo de Dios sufra pruebas. Algunos pensaron que la salvación quería decir que ya no había más pruebas. Pero el camino al cielo, aunque es por gracia, nunca se nos dijo que iba a ser fácil. El Señor Jesucristo nunca nos prometió un jardín de rosas para que caminemos. Los cristianos tenemos pruebas porque vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo sumergido en el pecado. Somos parte de una raza caída desde que Adán decidió desobedecer a Dios. Tanto él como todos sus hijos, hasta nosotros, somos parte de esa raza caída. Esa raza que decidió desobedecer a Dios. Muchas veces escuchamos la expresión, si no fuera por Adán. Pero ¿cuántas veces nosotros, no Adán, no el vecino, no aquel otro, cuántas veces nosotros desobedecemos a Dios en un día? No fue culpa de Adán. Todos somos parte de esa misma culpa. Somos parte de una raza caída. Vivimos en un mundo lleno de guerras, lleno de rumores de guerras. Vivimos en un mundo caído. Caído por los hombres. Hace poco, no sé si ustedes habían escuchado, hay un conflicto entre el presidente de Norteamérica y el presidente de Corea. Y se están amenazando de que uno le va a tirar bombas al otro. Y cuando primero lo vi, dije, no, se viene algo feo. Luego comencé a hacer memoria. Esto pasa todo el tiempo. Antes de ser ese hombre, era Rusia, que se iba a bombardear, ¿se acuerdan? Y antes de Rusia, hubo una Segunda Guerra Mundial. Y Alemania contra todo el mundo. Y antes de eso, hubo una Primera Guerra Mundial. Y así podemos remontarnos hasta que Caín mató a Abel. El hombre, con una naturaleza caída, se maneja con una política caída. También el mundo, en su naturaleza, está caída. ¿Cuántas veces escuchamos de tornados? Nosotros acá, cerca de nosotros, en nuestro mismo país, vemos inundaciones que hacen tanto daño. No sé si no lo sabían, pero no era el diseño de Dios que la tierra se inunde de esa manera y haga estragos a la humanidad. Eso es parte de la condena que tenemos por vivir en un mundo caído y ser una raza caída. Este es un mundo donde el pecado corre desenfrenadamente y la codicia engendra violencia. Vivimos en un mundo donde tenemos que tener rejas en las ventanas por temor a que alguien se nos meta de noche. Vivimos en un mundo donde los padres duermen con un ojo cerrado y otro abierto por si alguien se metió en el patio. Vivimos en un mundo donde no es extraño que tengamos persecución. Los cristianos tenemos pruebas por el poder que tiene Satanás. Tenemos un adversario, según lo leemos en Efesios capítulo 6, versículo 11 y versículo 12. Dice así, Efesios 6, 11 y 12. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 12.
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos un enemigo y ese enemigo tiene un nombre. Y ese nombre es Satanás. Tenemos un adversario y eso hace que tengamos tribulaciones. Vemos el poder de Satanás en el relato bíblico de Job. Satanás tenía que pedir permiso a Dios antes de hacer algo sobre la vida de Job o sobre la vida de cualquier otro creyente. Y Dios le dio permiso. El sufrimiento que pasó Job es algo que la mayoría de nosotros no podría ni siquiera pensarlo. Perder todos sus hijos en un chasquido de dedos. Perder toda su fortuna, toda su riqueza, su sustento económico en el mismo día. Y para colmo tenía una esposa que mucho no ayudaba. Y todo eso, todas esas maldiciones que estaba enfrentando este valiente Job, eran obra de Satanás. Cuando se quema el televisor, cuando se rompe la heladera, cuando empieza a llover a cántaros y el agua comienza a entrar a tu casa, eso no es obra de Dios. Tenés un adversario que quiere destruir las cosas a tu alrededor para que te desesperes y hagas caso a la mujer de Lot. Maldice a Dios. Tenemos un adversario. Y no deberíamos sorprendernos cuando ese adversario nos ataca. En 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Tu adversario, el que quiere el mal de tu alma, está como un león rugiente. ¿Vieron algún león? ¿Es un león? ¿Lo vieron en la jaula? ¿Vieron que va de un lado para el otro? Está intranquilo. Está como queriendo atacar a alguien. No puede moverse más de esa jaula. Y está moviéndose para un lado, para el otro, inquieto, buscando la oportunidad para dar el zarpazo y hacerte daño. El cristiano tiene pruebas porque tiene un adversario poderoso. Los cristianos tenemos pruebas porque chocamos contra este mundo. En Juan capítulo 15 leemos que Jesús fue despreciado y rechazado. Dice Juan capítulo 15, versículo 18 al 20. Vayan conmigo por favor ahí. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo 18 al 20. Dice así: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. El párrafo anterior, Jesucristo está diciendo de que Él es la vid, nosotros somos las ramas, que separados de Él nada podemos hacer. Un cristiano es alguien que está aferrado al Señor Jesucristo. La consecuencia de estar aferrado al Señor Jesucristo, lo leemos del versículo 18 en adelante. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Nuestra vida, nuestra manera de vivir, se opone a la manera de vivir de este mundo. Los cristianos, por haber estado aferrados al Señor Jesucristo como nuestra vid verdadera, han sufrido a lo largo de la historia. Hay un libro que algunos lo conocerán, otros se los recomiendo, se llama El libro de los mártires, de Fox. Y relata cómo los cristianos han sufrido durante varias épocas. Los sufrimientos de cada uno de ellos
cómo fueron despojados, cómo no negaron al Señor Jesucristo y pagaron con su vida y la de su familia. También hay un libro que es más actual, que es Locos por Jesús. Está recopilado, son historias también, recopilados por D.C. Talk, que es un cantante cristiano, y una organización que se llama La Voz de los Mártires. Y allí te cuentan relatos de personas que han dado su vida por su fe, por mantenerse aferrados a la vid verdadera. Fueron perseguidos tanto que muchos de ellos murieron. No debería extrañarnos que el cristiano sufra persecuciones. Leemos del versículo 13 al 14, vuelvan conmigo a 1 de Pedro. 1 de Pedro. Capítulo 4, versículo 13. Dice: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. ¿Qué significa esa palabra? Feliz, dichoso. No esa felicidad que viene de haber encontrado dinero. Es una felicidad profunda que brota de una dicha interna que no es afectada por las cosas que suceden a su alrededor. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Las pruebas de los cristianos son diferentes que las pruebas que sufre la gente en el mundo. Un cristiano cuando sufre, no sufre solo. El Espíritu Santo está con él. Cuando un cristiano sufre, no sufre solo. Hay una comunidad de creyentes que sufren y se duelen con él. Otros cristianos se solidarizan con el sufrimiento de su hermano. Cuando un cristiano sufre, tiene una esperanza de que ese sufrimiento se va a acabar en algún momento. Romanos capítulo 8, versículo 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Esa era la esperanza del apóstol Pablo. Y esa es la esperanza de cada creyente que está sufriendo. Hay un día glorioso por delante. También leemos de Pablo en Hechos capítulo 16, versículo 25. Luego de que él estuvo predicando en Filipos, fue encarcelado, fue azotado, lo mandaron en un calabozo oscuro. Y en ese lugar, Hechos capítulo 16, versículo 25, dice así: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. En el medio del peligro, en el medio del dolor, en el medio del sufrimiento, ellos encontraron una alabanza al Señor y el resto los oía. Un cristiano cuando sufre tiene una esperanza inexplicable y el resto lo puede ver en tu vida. Incluso en el momento más oscuro de la vida del creyente, puede tener la seguridad de que Jesucristo está con él. La última promesa que encontramos en la palabra de Dios, registrada en Mateo capítulo 28, del Señor Jesucristo, fue que Él iba a estar con nosotros todos los días. Dice en Mateo capítulo 28, versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el día en que te echan del trabajo, Jesucristo está con vos. En el día que te diagnostican algo que no sabías que tenías y te cambia la vida, Jesucristo está con vos. En el día que buscas monedas en los bolsillos porque no te alcanza,
En ese día Jesucristo está con vos. En el día que tus hijos sufren y no los podés ayudar, en ese día tan oscuro Jesucristo está con vos. Todos los días Él está con nosotros, incluso en el sufrimiento. El cristiano sufre, pero esas pruebas no son como lo sufren los demás. Y por último vemos del versículo 15 al versículo 19 de 1 de Pedro, que algunos cristianos sufren por su propia culpa. Dice el versículo 15 en adelante: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Ninguno de ustedes sufra como homicida. Ninguno de ustedes lastime a otro. No sufran por hacer lo malo. Es más, leemos también en 1 de Juan capítulo 3 versículo 15: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ninguno de nosotros podemos aborrecer a nuestros hermanos. Ninguno de nosotros podemos buscar el mal de otro. Y cuando lo hacemos y tenemos consecuencia, simplemente es eso, consecuencia de nuestro propio pecado. Dice también el versículo 15: o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Esa palabra, entrometerse, viene de dos palabras, es la unión de dos palabras. La primera es las cosas de otro. Para que puedan entender cómo se llama holotriepiskopos. Alotriepiskopos. Alos viene de la palabra, viene de la raíz de la palabra alos, que es otro o de otro. Y episcopos viene de la palabra que se translitera, se lee casi igual, obispos o diáconos, episcopos, obispos. Entonces, no seas obispo de las cosas de otro. ¿Saben lo que es el obispo? Es una de las funciones del pastor. El pastor es anciano por la honra que tiene. El pastor es pastor por el cuidado que tiene. Y es obispo, episcopos, porque supervisa la obra de Dios. No seas supervisor de las cosas de otros. Literalmente, no te metas en las cosas de otros. Lo que estaban haciendo en ese momento, incluso llegó a ser alotriepiscopos una figura legal, que se presentaba como una acusación contra los cristianos, como personas hostiles a la sociedad civilizada, siendo el propósito de ellos que los gentiles adoptaran las normas cristianas. Lo que estaban haciendo era decirles a personas que no conocían a Dios que debían comportarse como Dios manda. Lo que estaban haciendo es encontraban a alguien que estaba fumando, le decían: no tenés que fumar porque eso a Dios no le agrada. Y la persona decía: ¿qué me importa? Yo no creo en Dios. Y se iban entrometiendo en lo ajeno, buscando que los demás vivan como a Dios le agrada, sin que conozcan a Dios. Y eso trae consecuencias. Yo fui sodero durante algunos años en una empresa llamada Ives. Todos sabían que yo era cristiano, no porque andaba diciendo soy cristiano, sino porque se daban cuenta. No decía malas palabras, no robaba. Entre los soderos es algo normal que roben al patrón. No hacía ninguna cosa rara, no andaba con las clientas, si ustedes me entienden. Entonces era como raro, y cuando me preguntaban, no, yo creo en Dios y eso no está bien. Y respetaban y se alejaban. Pero había un muchacho bien joven, que era como estos que se entremetían en lo ajeno.
Y andaba diciendo, no, ustedes no tienen que hacer eso. No, ustedes no tienen que hacer aquello. No, ustedes no tienen que hacer acá. Qué vergüenza te tendría que dar si Dios te viera y Dios te ve. Y estaba apasionado con esto de decirle lo que hacían mal. Una vez teníamos que salir y se estacionan uno al lado del otro y uno enfrente del otro. Yo estaba al final de todo, me tocó con esta persona. Yo no quería hablar, pero no me quedaba otra. ¿Cómo anda, hermano? ¿Cómo está usted? Bien, bien, estoy bien. Dios le bendiga, hermano. Hoy va a ser un día de victoria. Hoy va a ser... Sí, sí. Dios te bendiga también. ¿Vio lo que están haciendo? ¿Vio lo que están haciendo? Yo les dije que eso está mal. Y Dios lo va a castigar. Y ya no pude. Faltaban como 3 que salieran. Digo, bueno, mirá, la verdad es que no tenés derecho de decirle lo que tienen que hacer o lo que no. ¿Cómo que no? Si la Biblia dice, reprende al impío. No, pará. ¿Vos crees en el Señor Jesucristo? Sí, yo creo. ¿Vos crees en las normas de Dios para tu vida? Sí, yo creo. Eso es suficiente. Las personas, los soderos, no van a amar a Dios si no conocen a Dios. Hablarles de Jesucristo, hablarles del Evangelio, hablarles que deben arrepentirse de sus pecados, mostrarles que esos 10 mandamientos son cañones que acusan a su alma y que la única salida es Jesucristo. No, pero no quieren entender. Y bueno, pero no podés andar diciéndole que hacen mal o que no. Tenés que presentarle a Jesucristo. No, bueno. Y se fue. Yo seguí de la misma manera, como fui siempre. Cuando me venían a preguntar algo, les contestaba. No me preguntaban, no me metía. Yo debo ocuparme de agradar a Dios. Pasaron 6 meses de esa charla. Y este joven apasionado, que estaba todo el tiempo diciéndole lo que hacían mal los demás, dejó de ir a la iglesia. Se apartó, comenzó a decir malas palabras, comenzó a robar en el trabajo, comenzó a salir con mujeres en el trabajo. ¿Saben lo que yo escuchaba cada mañana cuando tenía que esperar a que salgan los camiones? Pastorcito, ahí tenés a tu amigo. Pastorcito, ¿sabés lo que hizo tu amigo? El que va a la iglesia como vos. Y ese hombre nunca pudo volver a decirle a alguien, no hagas esto, no hagas aquello. Y yo tuve que hacer algo que me dolió. Tuve que cortarlo de llano. Digo, mirá, como él se conduce, eso no es de un cristiano. Yo no puedo decir si es salvo o no, pero por su fruto lo vas a conocer, dice la Biblia. Si él no se comporta como un cristiano, entonces no es un cristiano. Y de a poco la gente fue entendiendo. Este como que quiso entender pero no entendía. Y de a poco pude hablarles de Cristo a estas personas. Pero ¿cuántas persecuciones vienen por entrometernos en lo ajeno? Por decirle a los demás cómo tienen que vivir cuando debemos ocuparnos nosotros de cómo vivir. Esa es una actitud de superioridad y olvidando que todos ofendemos muchas veces. Mi esposa no está, ¿no? Muy bien, puedo hablar de ella. Ella siempre dice, cuando yo acuso a alguien, hay 3 dedos que me acusan a mí. Y eso me encanta. No debo entrometerme en lo ajeno porque tarde o temprano yo voy a ofender a alguien. Y voy a esperar que me traten con misericordia, que me traten con compasión, que me perdonen. Necesito ocuparme de yo agradar al Señor, sin entrometerme en lo ajeno y sufriendo por eso. En Santiago capítulo 3, versículo 2, dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Notan la ironía en todo esto?
Cuando hacemos eso en el trabajo, cuando hacemos eso en el colegio, cuando hacemos eso en la casa, en los vecinos, somos marginados y somos señalados como santurrones. Y sufrimos que nos segreguen, sufrimos que nos pongan a un costado por culpa de nuestro pecado. Algunos cristianos se dedican a prácticas y hábitos que causan el sufrimiento. Por ejemplo, una mala alimentación. Una mala alimentación. ¿Qué hace un cristiano maltratando su cuerpo con una mala alimentación? Sea que coma mucho y porquería, o sea que coma poco y haga sufrir a su cuerpo por estar más flaca o estar más flaco. Tenemos consecuencias cuando andamos con malas palabras. ¿Qué hace un cristiano insultando y ofendiendo? ¿Y luego qué dice? Oh, se me escapó. ¿Saben un secreto? Si algo se escapa es porque está dentro. Nada puede escaparse si no está primero adentro. ¿Qué hace un cristiano insultando y ofendiendo diciendo se me escapó? ¿Qué hace un cristiano con adictos o con barrabravas o con amistades con gente promiscua? ¿Qué hace un cristiano teniendo malas relaciones y malas amistades? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Hace muchos años un joven me decía cuando prediqué acerca de esto, ¿de qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Me decía, no, pero vos tenés que entender, tenía mi misma edad. No, pero vos tenés que entender, si no, yo estaba en el púlpito, él estaba abajo, vos tenés que entender, si yo no soy su amigo, ¿cómo lo gano a Cristo? Yo no entendía mucho, tenía 14, 15 años. Le decía, no sé mucho, pero acá dice que no hay comunión de la luz con las tinieblas. Y él seguía diciendo, no, pero si no soy su amigo no puedo ganarlos para Cristo. Hoy por hoy, domingo, él no está en una iglesia. Y su vida es un desastre. ¿Qué hace un cristiano de madrugada recorriendo Constitución o andando en un boliche o manejando con su auto a ver qué encuentra? ¿Qué hace un cristiano en malos lugares? Según leemos en Hebreos capítulo 12, versículo 7 y versículo 6, algunas veces los cristianos sufren, pero es debido a su desobediencia y el castigo que eso conlleva. Dice Hebreos 12, 6 y 7, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? El cristiano sufre porque vive en contra de este mundo por servir al Señor. El cristiano sufre por causa de sus malas decisiones. Y el cristiano sufre con una esperanza de que ese sufrimiento va a acabar. Versículos finales nos dan la conclusión del sermón. Dice el versículo 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Estás dispuesto a sufrir por ser cristiano? Versículos 17 y 18, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Nos muestra de que sufrimos ahora, pero va a haber gloria más adelante. El sufrimiento es algo momentáneo. Y en el versículo 19 nos anima a hacer los cambios necesarios para evitar sufrimiento innecesario. Dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Si hay que hacer cambios para dejar de sufrir, el hecho de vivir según la voluntad de Dios, el hecho de hacer el bien, ¿cuáles son los cambios que debo hacer para que si sufro sea por hacer la voluntad de Dios?
¿Qué debo cambiar? ¿Qué debo quitar? ¿A quién dolorosamente debo sacar de mi vida? ¿Qué cosas debo dejar de hacer? Porque si sufrimos con Cristo, su promesa es que también reinaremos con Él. Padre, te amamos y te agradecemos por el tiempo juntos en esta mañana. Y porque a través de tu palabra, tú nos das esperanza en el medio de las pruebas. Es a través de tu palabra que podemos decir que las pruebas son algo esperable en nuestras vidas. Es a través de tu palabra que sabemos que en el medio de la prueba contamos con tu auxilio, contamos con tu presencia, contamos con tu compañía. Pero sabemos, Señor, de que muchas veces sufrimos pruebas como consecuencia de nuestro pecado. Muéstranos qué debemos cambiar. Muéstranos qué debemos hacer para dejar de pecar y sufrir esas consecuencias. Y mientras lo haces, Señor, que podamos tener una relación de amor contigo. Que podamos en el medio de la aflicción, en el medio del dolor, aferrarnos a ti, que eres el autor y consumador de nuestra fe. Que podamos, Señor, en momentos difíciles, levantar una canción a tu nombre, como lo hacía Pablo y como lo hacían en esa cárcel. Que en los momentos difíciles podamos decirte cuánto te amamos y cuánto estamos agradecidos por tenerte en nuestras vidas. Eso te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.